Permanentemente hablamos de la verdad. En este programa es la verdad tal cosa, la verdad tal cosa, la verdad tal cosa. ¿Te acercás a qué concepto o cómo podés tratar de darle una explicación al concepto tan polisémico de la verdad? ¿Es una interpretación, como decía Nietzsche, del hecho? ¿Existe la verdad? ¿Está? ¿Es una verdad allá arriba, como podría decir, no sé, Platón? ¿La verdad está en las ideas? ¿Cuál es para Hay, vos hay- la hay- hay verdad? muchas, hay muchas interpretaciones acerca de qué es la verdad, lo cual de algún modo pone de manifiesto que no hay una sola verdad a la que podamos llegar. El solo hecho de que haya muchas interpretaciones bien fundamentadas, no chabacanas, sino bien fundamentadas, habla de la complejidad del problema. ¿Pero para vos hay muchas verdades? Dependiendo de a qué te referís. Quiero decir, en ciencia no hay muchas verdades sobre el mismo tema simultáneamente. Hay verdades provisorias, por tanto nunca son definitivas verdades en ciencia. Es muy interesante. O sea, en Son, ciencia nada es nada es definitivo, es definitivo. provisorio, sí. Nada es definitivo. Y si en el mismo momento hay dos interpretaciones contradictorias, alguna está fallando. No podemos suponer que el Sol gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol. Una de las dos es. Alguna de las dos está mal. De todos modos, la que está bien no está bien para siempre. Está bien hasta que se pruebe que no estaba bien. El concepto de verdad, por ejemplo, en algunos pensamientos políticos, te tiro medios hegemónicos y hablemos del kirchnerismo o algunos partidos de izquierda, o te dicen que la verdad está construida por el poder y que si el poder sostiene, por supuesto no es una cuestión empírica, que el Sol gira alrededor de la Tierra o al revés, pero si el poder se le ocurre decir que el Sol gira alrededor de la Tierra, la gente va a creer que el Sol gira alrededor de la Tierra. Como que está instalada la verdad y se construye la verdad, como una mercancía. Bueno, a ver, una cosa son las verdades científicas, otra cosa son las verdades sociales. Las verdades sociales tienen que ver con el sentido común, tienen que ver con la ideología, tienen que ver con los entornos culturales. Es difícil hablar de verdad en el terreno de lo social. Lo que tenemos son narrativas, son interpretaciones, son, por supuesto que hay conocimiento de lo social. No estoy diciendo que no hay conocimiento, pero a la hora de construir un relato sobre lo que ocurre en un contexto político social determinado, hay verdades en competencia. Ahí me abrís una puerta. Te escuché en alguna entrevista que diste dividir o separar el concepto de ficción al de relato. La ficción es moderna, el relato es más antiguo. Permanentemente decimos relato del peronismo, relato del radicalismo, relato del kirchnerismo, relato, relato y relato. ¿Por qué haces una separación en algo que para muchos es lo mismo, relato y No, ficción? la ficción se propone como una construcción imaginaria. Repetime eso. La ficción se propone, se postula Sí. como una construcción imaginaria. ¿Y el relato? Y el relato como un modo de dar cuenta de una realidad particular. Por supuesto, si uno se queda en la teoría literaria, el relato es una forma de la ficción, pero si salimos de la teoría literaria, lo que vos señalás está haciendo referencia a dos problemas muy diversos. ¿La política que usa, ficción o relato? La política construye relatos. Construye relatos. Construye relatos. Hay algo que me parece que, porque ha sido muy denostada la idea de relato o de narrativa, y me parece que no hay que hacerlo. Uno de los rasgos de nuestra especie es la capacidad y la necesidad de dar sentido a las cosas. Y el sentido se construye narrativamente. No hay otra forma de darle sentido a los hechos vitales, individuales o colectivos, más que a través del modo en el que los contamos. A ver. El hecho sin un relato no es ni siquiera una experiencia. O sea, no podemos vivir sin relato en el día a día. No tenemos forma de darle sentido a lo que hacemos ni a lo que hacen los otros. Pero incluso en nuestra propia vida, los chicos están acá o los que nos están viendo, todo es relato hasta en mi propia vida. El que te está viendo, que es de Curuzú Cuatía, tiene relato en su vida. Te contás, cada uno de nosotros se cuenta su vida. Con un relato. De determinada forma, le da sentido a los hechos que va produciendo, pero también hay relatos sobre nuestra vida contados por los demás, por nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos. También tienen una idea sobre nosotros que es una idea narrativa. No hay posibilidad de explicarnos lo que somos y de entender qué hacemos si no es narrativamente. En la comunidad política
también ocurre eso. Y muchas veces lo que vemos en disputas son relatos diferentes que quieren darle sentidos distintos a las cosas. Ahora, Relato, por ejemplo, gobierno pro-Estado, gobierno anti-Estado, gobierno con participación activa del Estado, más gobiernos de centro-izquierda, gobiernos retirando del Estado, más de centro-derecha. ¿Son una especie de relatos? bueno, diría, son una simplificación de los relatos. Porque la vida común es mucho más compleja que lo que pensamos acerca de la participación del Estado en la sociedad. Y lo que estamos viendo en Argentina pasa a un punto muy crítico. El punto es, los últimos 15 años han querido plantearse en términos de proyectos de país diferentes. Y yo diría, no hay proyectos de país diferentes, lo que hay son proyectos de poder diferentes que expresan a sectores parciales de la sociedad, de la dirigencia social. Proyectos de poder. Proyecto de país supone a toda la comunidad política participando Claro, proyecto de poder. tensamente. Proyecto de poder no. No, Proyecto- no puede haber Ale, un proyecto de país de una mitad sin la otra mitad.